Mis hermanos, el obispo es un hombre de fe. El Santo Padre también es un hombre de fe. El último de los laicos es un hombre de fe. De manera que el fundamento que coordina y nos identifica a todos es la fe. Tema árido, difícil, pero fundamental. Comencemos diciendo que creer es entregarse. No es sentir sino saber. No es emoción sino convicción. No es evidencia sino certeza. Y entregarse significa caminar incesantemente detrás de una patria soberana, y la tal patria no es sino el mismo Dios. Creer es pues ponerse en camino, echarse al agua, levantarse todas las mañanas y comenzar a buscar el rostro de Dios, un siempre partir, un siempre de nuevo partir. Caminantes pues, peregrinos, no turistas. Un turista sabe dónde dormirá hoy, qué museos visitará mañana, qué ciudades recorrerá al día siguiente. En una tournée turística todo está previsto. En una peregrinación, sin embargo, la oscuridad y la incertidumbre son las características que acompañan en todo momento a los peregrinos de la fe en la noche oscura de la fe. Sabemos que existe una meta, pero no se ve. Sabemos que a la palabra Dios corresponde una substancia, a las fórmulas de la fe corresponden contenidos concretos, pero nunca en cuanto estemos en este mundo tendremos la evidencia sensible de poseer vitalmente, de dominar intelectualmente la substancia que corresponde a la palabra Dios. Estamos en una situación semejante a la de los israelitas, que después de la travesía del desierto durante 40 años, el Señor llamó a Moisés a lo alto del monte Pisgá diciéndole: mira, Moisés, allá lejos se distinguen las montañas de Canaán. Detrás de aquellas montañas está el río Jordán y el valle de Esdrelón y Jericó y en fin todo aquello que nosotros sabemos que existe entre aquellas montañas y el mar heredarán un día los hijos de Israel, pero tú no pasarás. Ese no pasarás es de la esencia misma de la fe. No entrarás en la tierra de la posesión, no poseerás la tierra prometida. Y efectivamente, los pies de Moisés nunca tocaron las montañas de Canaán, nunca se mojaron en el río Jordán, murió caminando. Ciudadano de fe y de esperanza, todo el que espera camina sabiendo que aquellas montañas y aquellas tierras habrían de constituir un día la patria soberana de Israel, pero sin entrar él mismo en la quietud de la posesión. Abraham había vivido durante 75 años y había trabajado tanto que había conseguido una instalación vital magnífica. Tenía rebaños, tenía propiedades, tenía prestigio, el nombre social, el nombre personal, lo tenía todo, pero le faltaba un hijo. El Señor se le presentó un día diciéndole a Abraham: desinstálate, rompe con toda esta situación, ven y sígueme detrás de mí hacia una tierra que ya te indicaré. Y a sus 75 años Abraham se desinstala, rompe con toda aquella situación que tan magnífica que había conseguido durante tantos años, y se coloca detrás de Dios como un corderito sin saber a dónde lo llevaba, en dirección de un mundo incierto. Eso es la fe. De manera análoga nosotros presentimos que alguien está con nosotros, pero no lo sentimos. Lo presentimos como los ciegos, tanteando indirectamente a través de comparaciones, analogías, procesos mentales. Pero cara a cara ya pueden despedirse, nunca nadie. Estamos de noche y en la noche de la fe. Si yo fuera ciego, sabría que tenía aquí delante de mí un objeto, abro los ojos y no veo nada. Y como ciego que soy, comienzo por un proceso de las exclusividades a las deducciones.
y voy palpando esto que tengo aquí y digo, esto no es un piano, esto no es una persona, esto no es una pluma, esto... Y voy palpando y palpando y llego a la conclusión y a la meta y digo, pues sí, Señor, esto es una mesa. Hemos llegado a la meta, pero por un camino fatigante, incierto y oscuro. Son los procesos mentales mediante los cuales nuestra alma se va descubriendo las grandes fórmulas de la fe, pero cara a cara ya pueden despedirse. Nunca nadie. Estamos de noche y en la noche de la fe. Dicen por ahí, ¿sabes qué? ¿Qué? Pues que esta noche pasó por aquí alguien. ¿Cómo? Que esta noche pasó alguien por aquí. Pero si tú estabas durmiendo, claro que estaba durmiendo. ¿Te lo dijeron? No me lo dijeron. ¿Tú lo viste a ese alguien? No lo vi. ¿De dónde sacas entonces tanta seguridad de que alguien pasó esta noche por aquí? Ven acá, mira aquí al suelo, ¿no los ves? Aquí están las huellas. Es verdad. Nadie lo vio y todos sabemos que alguien pasó esta noche por aquí. He aquí las dos fuerzas antitéticas y contrapuestas que sostienen el acto de la fe en pie. Completamente oscuro porque nadie lo vio. Y totalmente cierto porque todos lo sabemos. ¿Pero por dónde lo sabemos? Por una deducción mental. Resulta que estas huellas anoche no estaban y esta madrugada han aparecido estas huellas. Señal evidente de que alguien pasó por aquí. Es completa seguridad, es completa certeza y en la completa oscuridad. He ahí la fe. Certeza en la oscuridad. ¿Sabes qué más? Que aquel que pasó esta noche por aquí además era un niño. Pero si tú estabas durmiendo, claro que estaba durmiendo. ¿Tú viste a ese niño? No lo vi. ¿Te lo dijeron? No me lo dijeron. ¿De dónde sacas entonces tanta seguridad de que era precisamente un niño el que pasó esta noche por aquí? Ven acá otra vez, ven acá. Y mira de nuevo a estas huellas y date cuenta que son las huellas de los zapatos de un niño. ¿No los ves? Está evidente. Es verdad, nadie lo vio y todos sabemos que un niño pasó esta noche por aquí. He ahí la fe. La certeza sí, pero en la oscuridad. Si hay una sed, tiene que haber una fuente. ¿Has visto la fuente? No la he visto, pero la fuente tiene que existir desde el momento en que existe la sed. La sed sería filosóficamente absurda si anteriormente no existiera la fuente de agua. Desde el momento en que existe la sed es señal de que la fuente de agua existe aunque nadie lo haya visto. Si palpita dentro de nosotros el ansia del eterno y el infinito, es señal de que el eterno e infinito existe antes que mis ansias por él. Solo un infinito ha podido colocar una sed infinita dentro de mí. Si el fenómeno existe, que yo lo siento, es señal de que él existe. Y así, mediante analogías y comparaciones y vestigios de la creación, vamos avanzando y avanzando, pero cara a cara ya pueden despedirse. Nunca nadie. Estamos de noche y en la noche de la fe. ¿Quién conoce al fabricante de este reloj? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, ustedes y yo sabemos que el fabricante de este reloj existe o existió. Esta cosa preciosa no se podría explicar si no hubiese detrás un fabricante, un ingeniero. Bueno, si esta cosita no se puede explicar, ¿cómo se explicaría, señores? Ese universo literalmente infinito de galaxias, metagalaxias, y cada galaxia con sus millones de estrellas y cada estrella con sus cantidades de planetas y todos con una precisión milimétrica. Si no se puede explicar esto sin un ingeniero o un fabricante, ¿cómo se podría explicar eso si no hubiese detrás un gran geómetra o un gran matemático? Y así, mediante analogías y comparaciones y procesos mentales,
Vamos llegando a las grandes certezas de la fe, pero cara a cara ya pueden despedirse. Nunca nadie estamos de noche y en la noche de la fe. Por ejemplo, nosotros nos internamos en un bosque cerrado en un mediodía y de pronto se filtra un rayo de sol y todo el mundo dice y grita: ¡es el sol! ¡Salió el sol! Y todo el mundo responde: no es el sol, es un pequeño destello del sol. Pero de ahora en adelante todos sabemos que aunque nadie haya visto ese disco de fuego brillar en el firmamento, todos sabemos que el sol está brillando en el firmamento. ¿Y por dónde lo sabemos? Por esta pequeña luz que se filtró furtivamente aquí. Y así por los vestigios de la creación, analogías y comparaciones, vamos llegando a las grandes certezas de la fe. Pero cara a cara, señoras y señores, pueden despedirse. Estamos de noche y en la noche de la fe. Nosotros estamos acostumbrados a lo que se toca y se mide. Por ejemplo, estos ojos fueron hechos para poseer. ¿Poseer qué? El mundo de los colores, perspectivas, formas, figuras. Cuando estos ojos captan, poseen distintamente las distancias, perspectivas, colores, formas, estos ojos quedan satisfechos, realizados, quietos. Estos oídos fueron hechos para poseer. ¿Poseer qué? El mundo de los ruidos, de las músicas, de las voces. Cuando estos oídos captan distintamente los ruidos y las voces, estos oídos descansan, quedan realizados, satisfechos, quietos. Pero aquí está el misterio final de cada uno de ustedes. Y así el ser humano es un conjunto, un amasijo de potencias complementariamente colocadas, todos nosotros. Potencia visual, potencia auditiva, potencia intelectiva, potencia intuitiva, potencia afectiva, potencia sexual, potencia neurovegetativa, endocrina, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de las potencias tiene su objetivo y los mecanismos para conseguir su objetivo, y cada potencia, cuando alcanza su objetivo, queda satisfecha, quieta, realizada. Pero mis amigos, aquí está el misterio final de todos y cada uno de ustedes. Tú pones en movimiento todas tus potencias y todas tus potencias alcanzan su objetivo, y todas tus potencias, una por una y todas juntas, alcanzan su objetivo y de consiguiente quedan en posesión, realizadas, satisfechas y quietas, y sin embargo tú quedas insatisfecho, inquieto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú eres otra cosa que la suma de las potencias, que todo lo que tú eres, empírica, biológica, psicológica, sexual, afectivamente, todo eso no explica lo que tú eres, ya que satisfecho todo, tú quedas insatisfecho. Señal evidente de que eres un pozo infinito, que infinitos, finitos, nunca lo podrán llenar. «40 minutos de una oración de profundidad, mis amigos, pues es ni más ni menos un intento de poseer a Dios, que será un preludio de la eternidad. La eternidad que no será otra cosa sino la posesión simultánea y total de la vida interminable». Y en esos 40 minutos de oración de profundidad usted avanzaba en dirección de Dios. ¿Para qué? Para alcanzarlo, para poseerlo, para abrazarlo y ajustarse en Él y descansar. Toda potencia, la finalidad última es el descanso. Y en esos 40 minutos de oración de profundidad, cuando usted iba caminando, iba avanzando y parece que ese Dios estaba al alcance de sus manos,
Dios se desvanece como un sueño y se torna en ausencia y silencio. Y parece un rostro perpetuamente fugitivo, como que se aparta y se acerca, se concretiza y se desvanece, tornándose la aventura de la fe en una desventura y la fe misma en un drama. El drama de una persona a quien le damos un aperitivo y lo dejamos sin banquete. Ya pueden entender el vacío, la contradicción interna, el drama que existirá dentro de todo esto. Es lo que dice Pablo, la Escritura dice eternamente que Dios está con nosotros. Y Pablo en cambio nos dice que estamos caminando lejos de Dios. ¿Cómo puede ser lejos de Dios si Dios está con nosotros? Está con nosotros en la certeza de la fe, pero está bien lejos de nosotros en el sentido de posesividad, y todos nosotros llevamos potencias infinitas, porque es un infinito el que lo ha colocado dentro de nosotros. Y una potencia infinita no pretende menos que alcanzar, ajustarse en Él y descansar en su objetivo final, que es Dios mismo. Y en ese sentido Dios está muy lejos de nosotros. Es lo que dice el Evangelio: el reino ya está entre ustedes, pero todavía no, Ya sí, pero todavía no. Las primicias sí, el reino no. La figura sí, la presencia no. Y dirá Dios a Moisés un día: las espaldas las verás, pero la cara no. Entonces, el que busca camina, y el que siempre busca y nunca encuentra encontrar en el sentido de posesividad. Entonces esto es un eterno caminar, una odisea inacabable, un eterno caminar, un siempre buscar sabiendo de antemano que nunca lo vamos a encontrar en el sentido de posesividad. Y San Agustín acabará diciendo que encontrar consiste en buscar. Y lleno de contradicciones. ¿Cómo? Si yo soy el eco de tu voz y la voz está en silencio y el eco sigue vibrando, ¿cómo se entiende esta contradicción? Si yo soy la sed y tú eres el agua inmortal, ¿cuándo me vas a saciar? Si yo soy el río y tú eres el mar, ¿cuándo voy a descansar en ti? Y te aclamo y reclamo y afirmo y confirmo y ansío y te necesito y te exijo y suspiro y aspiro a ti. ¿Dónde estás? Eso es la fe. Brazos en alto, pies en movimiento, un eterno buscar, una peregrinación. La peregrinación acabará y aquel día habrán cesado la fe y la esperanza. Resulta que la fe es como una lámpara de luz tenue. Sucede que esta noche todos nosotros hemos venido por un bosque cerrado en una noche oscura y sin estrellas, y hemos venido en esa noche cerrada con una lámpara de luz tenue, iluminando cuidadosamente el camino para no darnos de cabeza contra los árboles, para no irnos por un barranco abajo, y hemos venido cuidadosamente caminando por el bosque a la luz tenue de una lámpara. Pero ahora, señores, ya salió el sol. ¿Para qué sirve la lámpara si este sol nunca se pondrá? Si hemos llegado al día definitivo, final y eterno, en que el sol nunca se pondrá, ¿para qué sirve la lámpara? Para nada.
ya la pueden tirar, la fe caducará por sí mismo, ya no tiene sentido intrínsecamente una vez que llegamos a la patria. Y la esperanza era como un navío esbelto que nos trajo entre tormentas y tempestades y de los grandes océanos. Así hemos avanzado durante toda la vida. Pero ahora, señores, ya hemos llegado al puerto, y al puerto sin retorno. Nunca regresaremos al mar, porque ya hemos llegado a la patria final y definitiva. ¿Para qué sirve el navío? Si nunca vamos a regresar al mar, ¿para qué sirve el navío? Ya ven que para nada. La esperanza caducará por completo también. ¿Y qué quedará? Quedará el amor, la patria, que no será otra cosa que la vida eterna, y que a su vez no será otra cosa sino la posesión simultánea y total de la vida interminable. Llegará la vida eterna y todas las expectativas de los corazones serán saciadas. Y vendrá un momento en que nos vamos a encontrar con un mundo distinto, incomparable, fuera de serie. Todas las palabras que se digan, todos los libros que se hayan escrito sobre la vida eterna, pura nada, es otra cosa que es. Esta mente jamás podrá comprender, y esta imaginación jamás podrá sospechar, y este lenguaje humano jamás podrá decir de lo que es aquello. Aquello es completamente otra cosa, pero infinitamente más gloriosa, incomparable y fuera de serie, que todos ustedes se lo puedan entender, suponer, imaginar, vislumbrar, sospechar. Es otra cosa, la vida eterna. Destinados a eso, a la plenitud de la vida en todo sentido y para siempre. Esta mente humana y esta fantasía e imaginación, esto jamás lo pueden comprender. Pero hemos nacido para aquel destino final, aquella meta final. Pero mientras estemos en este mundo, todo consistirá en caminar y caminar en busca del Señor en la noche oscura de la fe. Fe adulta. Para entender esta palabra tenemos que acudir al lenguaje común. Adulto en la vida es aquel ser esencialmente de pie, que quiere decir sin apoyos. Infante en la vida es aquel ser esencialmente dependiente,
Para vivir, comer, andar, el infante necesita del apoyo del otro. Y la fe adulta no necesita de apoyo, es autosuficiente en el mejor sentido de la palabra. Fe infantil es aquella que para evitar el susto del salto necesita calmantes, pruebas, garantías, señales. Fe adulta es aquella que da el salto de pie sin apoyo alguno. María frente a Zacarías es el ejemplo. Zacarías dice: ángel Gabriel, qué cosa bonita me estás anunciando. Nosotros la vida entera suspiramos en tener un hijo y no pudimos tener. Y ahora que somos de edad avanzada, con que ahora vamos a tener un hijo, qué noticia más bonita y feliz me estás dando. Dame una señal de que eso es verdad. Fe infantil. Para creer en el imposible, de que para Dios no existen imposibles, necesitaba tocar, palpar, sentir, ver un fuego, cualquier cosa. A María se le había hecho una proposición mucho más extraña, y después de pensar y meditar un poco, dice: bueno, pues, según tu palabra, hágase en mí. Está bien. Fe adulta. No necesitó ni pruebas, ni garantías, ni señales, nada más que la palabra misma de Dios, y hágase en mí según tu palabra. Fe adulta. Nuestra fe pues había sido una fe infantil o de apologética. Era como si dijeran: escúchame, hijo, dicen que lo que tú crees está en contra de la razón, del sentido común y de las leyes cósmicas, ¿verdad? Pues te garantizo una cosa: no hay nada de esto. Y te digo una cosa, que aquel que colocó las leyes las puede descolocar. Y este libro que se llama Evangelio es un libro histórico. Si negamos la historicidad de este libro, tendríamos que negar la historicidad de toda la Biblia, no solamente de la Biblia, sino de toda la historia. Y en este libro histórico se nos dice esto, esto, esto y esto, y en una concatenación lógica entre los principios y las conclusiones, llegamos a la conclusión de que lo que tú crees no está en contra de la razón, sino que es razonable. Así que ya puedes creer tranquilamente. Señoras y señores, ya pueden despedirse. No hay tranquilizantes. En la retaguardia del creyente siempre quedará flotando un algo que sin preguntar pregunte: oye, ¿y si esto no fuese así? Ya está. Esta sola pregunta transforma el acto de la fe en una apuesta. Hay que creer sin ver las cartas. Hay que correr todos los riesgos. ¿Qué quiere decir? Las verdades de fe no son comprobables empíricamente con los instrumentos de comprobación que tenemos para todas las evidencias de la mente humana. Simplemente hay que quemar las naves. Hay que renunciar a todas las seguridades de retaguardia. Si ustedes van a la conquista de una isla, dejan el navío en el puerto, se internan y se encuentran con un número mucho más numeroso y feroz de indígenas, y todos tienen el peligro de ser aniquilados y arrasados ahí mismo, vamos corriendo a la nave, tomamos la nave, vamos a alta mar y nos salvamos. Tenemos una seguridad de retaguardia. Pero si vamos a la conquista de la isla y comenzamos por quemar los navíos, ¿qué sucede? Sucede que la conquista de la isla será una aventura pura y absoluta. Lo ganamos todo, lo perdemos todo. Y aquí en la fe hay que renunciar a todas las seguridades de retaguardia. Hay que quemar las naves. Como Abraham, hay que dejar de lado todas las reglas del sentido común y todos los cálculos de probabilidad.
Hay que dejar a un lado las explicaciones que a la hora de la verdad no explican nada. Demostraciones que a la hora de la verdad empíricamente no demuestran nada. Y atados de pies y manos, de boca cerrada, corazón abierto, dar el gran salto en el vacío, en el absolutamente otro, con un amén, con un hágase, como María, como Abraham, fe adulta. Por eso, mis hermanos, la fe no es una adherencia intelectual a verdades, dogmas, doctrinas, en que se ve la lógica interna entre las premisas y las conclusiones y uno dice, ahora podemos creer tranquilamente. No es eso. Es un compromiso vital, comprometido y comprometedor. Una persona. Al final se trata de apostar por una persona. Nosotros podremos decirle a Abraham, Abraham, no es posible. Una mujer a los 90 años nunca ha podido tener un hijo. Está en contra de las coordenadas genéticas y de las leyes generales de la fisiología y en contra de todo lo que se vio en la historia de la humanidad. No puede ser, no es así. Y Abraham nos responderá, hijos míos, todo esto que me está diciendo ya lo sabía yo hace mucho tiempo. Que para nosotros eso es imposible, pues claro que es imposible. Pero para él, señoras y señores, para él todo es posible. Y Abraham salta por encima de las coordenadas genéticas y los principios generales de la fisiología y de la biología, y salta por encima de todo y apuesta por su Dios. ¿Por qué? Porque sabe que para él no existen imposibles. Él es capaz hasta de resucitar a un muerto y de transformar esas piedras en hijos palpitantes. Él lo puede todo. Y Abraham apuesta por su Dios. Y aquí sucede una cosa misteriosa. La noche oscura de la fe se transforma en la noche iluminada. ¿Qué quiere decir? Para aquel que ha apostado de verdad por Jesucristo, no existen dudas ni perplejidades ni nada. Todo está claro como la luz de este mediodía. Abraham cree que una mujer a los 90 años puede tener un hijo. Nosotros creemos en cosas mucho más ridículas y minúsculas. Que en una hostia consagrada esté nuestro Señor Jesucristo simultáneamente y en tantas partes del mundo, es mucho más disparate que el decir que una mujer a los 90 años vaya a tener un hijo. Pero ¿quién dice este disparate? Dice Jesucristo. Entonces, amigo, siéntese ahí, cierre la boca y no me diga nada más. Primero, porque sus explicaciones a la hora de la verdad no me explican nada. Y segundo, porque estas cosas ni se defienden ni se explican. Esto se toma o se deja igual que una apuesta. Y en tercer lugar, porque ya aposté mi vida entera por ese tal de Jesucristo. Y en medio de esta confusión universal existe para mí una verdad como una espada resplandeciente, y es que el cielo y la tierra y las galaxias y metagalaxias pueden tambalearse e irse hasta el fondo del mar, pero las palabras de mi Señor Jesucristo no pasarán. Aposté por Él, mantengo la apuesta por Él, y para mí todo está evidente como la luz de este mediodía. Tengo que decirles una cosa importante, amigos, en esta mañana. Las verdades, digamos así, todas las dudas intelectuales de fe comienzan allí donde comienza a debilitarse la adhesión vital a Jesucristo. Eso es todo. Cuando el corazón mantiene la apuesta por Jesucristo,
Cuando el corazón está lleno de su presencia resplandeciente y resucitada. Cuando Jesucristo es el Señor único de ese corazón, entonces no hay dudas, no hay perplejidades, no hay vacilaciones. Pero cuando Jesucristo ya no es el Señor verdadero del corazón y el corazón está ocupado por otros señores de la tierra, no interesa que Jesucristo sea el Señor. Y viene la necesidad de racionalizar, que quiere decir razones de exportación. Que la iglesia ha hecho tantos disparates en la historia, que papas escandalosos, que la crueldad de la Inquisición y razones de exportación. Pero la única y verdadera razón es una sola, que Jesús ya no es el Señor de ese corazón y viene la necesidad de hablar y de perplejidades y vacilaciones y bueno, todo aquello. En una palabra, la fe es cuestión de vida. Y cuando la vida va bien, la fe va bien. Y al contrario, cuando la vida comienza a cojear, la fe también comienza a cojear. Es cuestión de vida. De todas maneras, es conveniente iluminar este edificio de la fe con conocimientos religiosos, teológicos. Eso es bueno. Pero nadie podrá evitar que bajando las escaleras peldaño tras peldaño, nos encontremos al final con un precipicio en el cual es necesario saltar. Y el precipicio es el siguiente. Me dices que apostaste la vida por un alguien. Y yo te digo, amigo, ¿y si pierdes la apuesta? Me dices que hiciste de tu vida un holocausto renunciando a las cosas más soñadoras. Y yo te digo, amigo, se vive una sola vez y está por demostrarse si esa sola vez acertaste o te equivocaste. Te lo jugaste todo por un alguien y está por demostrarse si ese alguien es quimera o es realidad. Que tu vida sea absurda o sublime, aventura o desventura, depende de que ese alguien sea solidez, concretez. A ver, ¿cómo me lo demuestras? Y tú me respondes que lo demuestra la palabra de Dios. Y yo te respondo, ¿y si la tal palabra de Dios fuese una falacia humana y nada más? Y tú airado me respondes, no es falacia humana. Tú mismo te vas a convencer después de la muerte de la solidez y de la concretez de la vida eterna. Una realidad más sólida que esa pared que ven tus ojos, ya te vas a convencer con tus ojos asustados. Y el otro responde, oye, oye, y después de tantas palabras que me estás diciendo, y si esto de la vida eterna y después de la muerte fuese otra falacia más, la última y la peor, a ver en qué paramos. Ese es el precipicio. Ahora o salta o va para atrás. Llegado este momento, mis amigos, el creyente queda sin ningún agarradero sólido, sin ninguna prueba empírica, sin ninguna explicación que verdaderamente convenza. Este es el edificio, la apuesta que hay que realizarlo no una, sino muchas veces.
que solo es bonito creer en la luz cuando estamos de noche. ¿Qué gracia tiene creer en este momento en la luz si estamos al mediodía? Que cuando todo me diga que no, yo digo que sí. Que aunque estuviese deseando de morir, yo creo. Aunque veo a los niños llorar y a los hombres odiar, yo creo. Aunque tengo la impresión de que este mundo está entregado a la fatalidad, a la injusticia, al egoísmo y a la brutalidad, y da la impresión de que detrás de todo esto no existe una mano providente, ni una mente rectora, yo creo. Mis hermanos, las campanas doblan a muerto día tras día y las flores se van al basurero y aquí no existe más que desorden intrínseco y absoluto y parece que no hubiese razón alguna para creer. Yo creo. Esta es la fe que traslada montañas y da al cristiano una consistencia indestructible. Repito, solo es bonito creer en la luz cuando estamos de noche. Es un salto, y con este salto se comprende que el acto de la fe sea un enorme obsequio por la cantidad de gratuidad que hay en él. La fe es un don de Dios y el primer don de Dios, pero de parte de ustedes es un acto fundamental de gratuidad y de consiguiente de amor. Es gratuito porque usted para dar esa adhesión vital no dispone de motivos empíricos ni de razones aquietantes y hace el disparate filosófico de creer en la palabra sin otra garantía que la misma palabra, que en pura lógica es un absurdo. Y se lanza en los brazos del Padre sin tener otra garantía ni otra seguridad más que Él mismo y su palabra. Estamos diciendo pues que esta apuesta de la fe adulta encierra un enorme mérito porque encierra una cantidad enorme de gratuidad y de consiguiente es el mayor acto de amor que el cristiano realiza en el inicio mismo de la fe, el acto original de la apuesta por Dios. Y de esto se desprende evidentemente que la fe no es principalmente adherencia intelectual a verdades especulativas, a teorías, sino que es un compromiso comprometido y comprometedor de una persona. Al final se trata de apostar por una persona que se llama Jesucristo. Y al asumir su palabra, se asume toda su palabra. Y al asumir toda su palabra, se asumen también los criterios de vida, juicios de valoración que irán cristificando, transfigurando a aquel que se le entregó por un acto radical de fe que es una apuesta por Jesucristo. En una palabra, como ven, la fe es el fundamento absoluto de nuestra vida. Pero lo más difícil, y voy a comenzar a terminar, es lo siguiente, y se llama el silencio de Dios. Y Dios es aquel que siempre calla, y como decía Unamuno, he ahí la tragedia del mundo. Desde el principio del mundo Dios calla. Usted tuvo una tentación, fue frágil, sucumbió, Dios calla.
Usted sostiene y mantiene heroicamente su compromiso de fe con su Dios y Dios calla, ni reprocha ni felicita. Usted dice: mi Señor Jesucristo, por tantos años de infidelidad y sobre todo de cobardía y tanta cosa que he tenido a lo largo de mis años, en esta noche me quedaré en esa capilla silenciosa y oscura, aunque me caiga pedazos de sueño y de cansancio, para compensarte siquiera un poco por tantos años de infidelidad y de mediocridad. Y se queda efectivamente usted toda la noche, y toda la noche habla usted y el otro calla toda la noche, y a la mañana siguiente, al salir de la capilla, no escuchará la voz de un amigo que le diga: hijo mío, muchas gracias por la visita. Nada, toda la noche en silencio y a la mañana siguiente en silencio. El silencio de Jesucristo en la Eucaristía pone los pelos de punta. Todo el edificio de las normalidades, podríamos decir, como una pirámide, se va desmoronando y todo se va al suelo. ¿Qué quiere decir? Los ojos no ven nada, los oídos no oyen nada, el tacto no siente nada, todos los sentidos fallan y allí no queda otra cosa más que lo que dice la Iglesia: el supremo misterio de fe, y yo agrego, porque está en el supremo silencio. Ustedes salen ahí al jardín, hablan los pájaros, habla el viento, hablan las estrellas, todo el mundo habla, pero Dios calla. Usted va viviendo, se va cansando de tantos mandamientos y prohibiciones de esta religión y dice: no vale la pena, una sola vez se vive, este plato no se repite. Y una sola vez se vive, y francamente esta sola vez que me ha tocado vivir, mi vida no es nada gratificante, así que mejor vamos a cambiar. Y va abandonando los compromisos de Dios, va abandonando todo y vive como si Dios no existiera, y Dios calla. Y usted va viviendo con una terquedad obstinada y fidelidad altísima, todos los compromisos asumidos desde los días de su bautismo, por hablar de alguna manera, y se mantiene en fidelidad hasta el último aliento de su boca, y Dios calla, ni reprocha ni felicita. Es un silencio demoledor que va destruyendo todas las seguridades y comienza a surgir desde debajo de la tierra, desde debajo del mar, o desde debajo de la conciencia, o desde ninguna parte, que le dicen, ¿qué le dicen? Aquella pregunta del Salmo 43. Oye, ¿dónde está tu Dios? No se trata de un grito de un volteriano, ni de un argumento formal de un científico. Se trata de una cosa mucho más misteriosa que queda en la retaguardia de la persona resonando, y que resuena, no resuena nada, y que dice y no dice nada, y le susurra algo y no le susurra nada, pero siempre queda flotando ahí, en la retaguardia de la conciencia, aquello que hemos dicho: oye, oye. Y si después de tantas explicaciones esto no fuese así, ¿qué? Y usted ya está metido en una crisis de fe. ¿Quién se libra de esto? Los profetas no se libraron. Ahí tienen al profeta Jeremías en los capítulos 15 y 20, que casi parece un blasfemo, hasta llegar a decir: mi Señor, desde los días de mi juventud comuniqué tus oráculos a la capital teocrática, y como efecto de eso los capitanes del ejército de Israel atentaron tantas veces en contra de mi vida, y los sacerdotes me excomulgaron, y no puedo salir a la calle porque me tiran piedras y perros.
Y tengo que estar escondido no solamente en esta casa, sino en el agujero de esta casa, porque todos me buscan para lincharme. Los profetas tienen tanta gente que los aprecia, los sigue y los quiere. Yo no tengo a nadie. Y ahora que soy viejo y derrotado y fracasado en todo, por ser yo fiel a ti desde los días de mi juventud, y si al final tú fueses un vapor de agua y nada más. Ahí le vemos al profeta Jeremías hundido en una crisis de fe. Nosotros vemos como en esos capítulos Jeremías se levanta mucho más vigoroso en su fe. Pero nadie pudo impedir que en 2 oportunidades el silencio de Dios se abatiera sobre él y lo dejara hundido en una crisis tremenda de fe. ¿Qué le pasó a Jesucristo en las horas de la pasión? Fue una noche oscura de fe, momentánea si se quiere, pero así fue. Y para entender esto nosotros tenemos que tener en consideración que la travesía de la pasión y muerte Jesús la realizó con una elegancia impresionante. Pero al final le falló todo. Para entender esto nosotros tenemos que tener en consideración que fisiológicamente hablando Jesús había perdido gran parte de su sangre. Deshidratación total, fiebre altísima, delirium tremens, garganta, venas, arterias, fuego, no por falta de agua, sino de sed, en una situación francamente exasperante. Psicológicamente aquello no se podía comparar, sino simplemente con el fracaso absoluto de un hombre y del proyecto de su vida. Todos los discípulos en la hora de la prueba, abandonándolo, huyeron, dice el Evangelio. Uno lo traicionó, el otro lo renegó públicamente y varias veces. Lo que nunca sucede, sucedió en aquella oportunidad. Que los que nunca se sientan en una misma mesa porque son enemigos irreconciliables entre sí, Israel y Roma, Pilatos, Caifás y Herodes, el pueblo y las autoridades, nunca se sientan en una misma mesa porque no se miran a la cara, son enemigos irreconciliables entre sí. En esta oportunidad se sentaron amigablemente para decidir sobre este hombre y para concluir que no merecía vivir y que debía ser expulsado de la tierra de los vivientes. ¿Cómo se llama esto, señores? ¿Han conocido un personaje en la historia que sea, en los parámetros humanos, más fracasado que Jesús de Nazaret? Difícilmente. Pero si el Padre estaba con él, lo tenía todo. Quien a Dios tiene, nada le falta. Pero de pronto comenzó a sentir en su interior, yo no sé cómo decirles, como una sensación confusa de vacío, de ausencia, como si el Padre también lo hubiese abandonado, como si el Padre también lo desautorizara para seguir existiendo, como si el Padre también se hubiese pasado al bando de los enemigos, como si el Padre repentinamente se hubiese tornado en distancia sideral, en vacío cósmico, vapor de agua, simplemente la nada. ¿Por qué me has abandonado? Náufrago en la solitariedad más absoluta y cósmica, el pobre Jesús. Pero fue en este momento cuando Jesús supo distinguir el sentir y el saber de la fe. En este momento. Aquello fue como si el Padre, como si Jesús dijera: Padre mío, lo que yo siento dentro de mí es un desconcierto.
como si yo hubiese sido víctima de mis propias alucinaciones, como si todo lo mío hubiese sido una fantasía, un sueño. Eso es lo que siento, pero lo que sé es otra cosa. La fe no es sentir, sino saber. Lo que sé es otra cosa. Y lo que yo sé es que tú, Padre mío, estás aquí, ahora conmigo. Y en tus manos entrego mi vida. Y reclinando la cabeza, murió. Nunca Jesucristo escaló tan alta montaña como en el último momento. Nunca la fe adulta estuvo tan grande como en este momento. Aquello fue como si el Padre, desde un precipicio profundísimo y lleno de densas tinieblas, desde allí abajo le hubiese gritado: hijo mío, aquí estoy, y salta. Y el hijo, sin pensar dos veces, dio el salto mortal y cayó y despertó naturalmente en los brazos de su padre. Fue un final de gloria. El padre no evitó el que su hijo cayera en las garras de la muerte, pero conmovido el padre por la fidelidad de este su hijo, que cuando todo le decía que no, él dijo que sí. Cuando tenía más motivos para pensar que había sido víctima de alucinaciones o de ilusiones, él mantuvo su apuesta por su padre hasta las últimas consecuencias. Conmovido el padre por la fidelidad de este su hijo, entra en el reino de la muerte, rescata a la vida, le da la resurrección y la inmortalidad y determina que el universo entero deba doblar las rodillas para gritar hasta el fin del mundo que Jesucristo es el Señor. Por su fidelidad. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, les dirá que Jesús no es un sí y no. Sí cuando sopla la brisa y no cuando sopla el viento. Es un sí categórico, incondicional, absoluto. Y la carta a los Hebreos nos dirá una expresión misteriosa, enigmática. Nos dice que Jesús, sufriendo mucho, aprendió a obedecer. Obediencia, fe, fidelidad, todos estos conceptos son una sola y misma cosa. Queriendo decir que tuvo que pasar por pruebas que ustedes y yo juntos jamás los pasaremos. ¿Quién de ustedes podrá psicoanalizarme el contenido de las palabras que en esta noche de la prueba salieron de la boca de Jesús cuando dijo: siento tristeza de muerte? ¿Quién de ustedes podrá psicoanalizarme y decirme el contenido misterioso, abrumador de esa expresión que salió de la boca de Jesús? Pasó por precipicios, horrores y pruebas que ni ustedes ni yo jamás, ni todos juntos, jamás los pasaremos. Hasta sudor de sangre, hematidrosis, que es un fenómeno que rarísimamente se da hoy día, pavor, tedio. Tuvo que pasar las pruebas más tremendas y nos dice la Escritura que en medio de todo esto mantuvo su apuesta y se mantuvo fiel. Sufriendo mucho, aprendió a ser fiel. Oh, mis hermanos y amigos, nosotros todos constituimos esta peregrinación inmensa que va caminando hacia la eternidad, hacia la patria final.
Pero al frente de esta peregrinación donde formamos parte, el primer peregrino que abre la marcha es aquel que sufriendo mucho aprendió a obedecer. De consiguiente, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra garantía, Él es nuestra certeza. Hemos apostado, dirá Pablo, y sabemos que hemos acertado en la apuesta. No nos hemos equivocado, no podemos fracasar, no fracasaremos. Estamos ciertos, hemos acertado. Eso es la fe. O tú que no tienes nombre ni figura, en la noche profunda de la fe, doblamos las rodillas para decirte, nos entregamos, creemos en ti. Y la seguridad nos asiste, y la certeza nos asiste, y gozosos vamos a continuar en esta peregrinación.